pero una de las predicaciones más recomendables son la predicación expositiva. Esta predicación expositiva se trata de exponer lo que dice el pasaje, de exponer lo que dice el pasaje. El pasaje que se lee es el centro de todo el sermón. Una de las cosas que nos ayuda la predicación expositiva, y más cuando es por serie o libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y palabra por palabra, es que arrasamos con todo. ¿Qué pasa con la predicación temática? Es que la persona agarra temas y invaden otros temas. Entonces solo agarran temas que le conviene y dejan mucho material en la Biblia sin predicar, porque agarran los temas que ellos piensan que son buenos para la iglesia. Entonces yo me he propuesto en mi corazón predicar la palabra expositivamente, libro por libro. Ahorita vamos a la mitad de Romanos, creo que vamos a terminar de Romanos, pero cuando termine Romanos quiero empezar con otro libro y predicar la palabra del Señor. Hoy vamos a entrar a un tema muy hermoso, un tema también conflicto, un tema que ha tenido muchos problemas, pero entrando a Romanos 8:28, es un versículo que es muy conocido cuando a alguien le está sucediendo algo y decimos a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para la vida. Y es un versículo muy conocido del mundo cristiano, que muchas veces se lo aplicamos a las personas cuando las personas tienen una pérdida, cuando tienen una enfermedad. Entonces vamos a ir a Romanos 8:28 hasta el 30. No creo que podamos terminar 8:28 hasta el 30, pero como es una serie, vamos a seguir el viernes que viene, si Dios lo permite. ¿Lo tienen? Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Oramos, Padre, damos gracias, Señor, por tenernos en este lugar, Señor, sabiendo que no somos dignos, Señor, pero como no es por mérito, Señor, sino que es por gracia, hoy nos acercamos a ti, Señor. Padre, te pedimos que nos hables, te pedimos, Señor, que tú abras a nuestro corazón, que podamos entender tu palabra, que podamos amar tu palabra y amando tu palabra, amarte a ti, Señor. Padre, te pedimos que los corazones que están aquí, Señor, sean tierra fértil, Señor. Cuando tu palabra, Señor, caiga, Señor, haga, Señor, un efecto, Señor, germine y dé fruto, Señor, por el cual fue enviada, Señor. Ayuda a entender tu palabra, Señor, al que está escuchando, Señor, y ayúdame a mí, Señor, a explicarla, Señor. Y cuando salgamos de este lugar, Señor, salgamos, Señor, diferente, con la porción, Señor, que tú has mandado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, nomás que no se duerman, porque traigo preguntas para el 2012. Estuvimos viendo, mi tema se llama Mi bien es parecerme a Jesús. Escuchen cómo se llama el tema. El tema se llama Mi bien es parecerme a Jesús. Ese es mi bien. Vamos a estarlo viendo más adelante. La semana
que ya fuimos santificados, que ya fuimos adoptados, que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Que ya somos todos. Usted no va a hacer adelante, ya somos. Pero todavía no. Todavía falta algo para que se cumple. Y dijimos que lo que falta es la glorificación de nuestro cuerpo. La glorificación, pero en ese todavía no, es el proceso de Dios formando el carácter de Cristo en nosotros para que nosotros podamos llegar al varón perfecto, a la estatura, dice, del varón perfecto, que es Jesucristo. El apóstol Juan dice que ahora, dice, somos hijos de Dios, pero, dice, no se ha manifestado lo que debemos de ser, pero el día que Él venga, dice, que seremos igual como Él, porque le veremos a Él cara a cara. Entonces eso estuvimos viendo, pero ahora vamos a ver que la Biblia dice los que aman a Dios, vamos a ver quiénes son los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Porque aquí no es un grupo que vive en pecado, no es un grupo que está en el mundo, porque el que está en el mundo es enemigo de Dios y no ama a Dios. No ama, el mundo no ama a Dios, el mundo es aborrecedores de Dios. Pero en el contexto de lo que está hablando, aquellos que aman a Dios son aquellos que Dios adoptó como su hijo. Recuerda que venimos de la adopción. Y esos que Dios adoptó, que justificó, que regeneró, esos son los que aman a Dios. ¿Por qué esos son los que aman a Dios? Porque somos nacidos de Dios. Los hijos, ¿por qué aman a sus padres? Porque son engendrados por Él, porque son nacidos de Él. Entonces, nosotros amamos a Dios y como lo dice Juan, lo dice 1 de Juan 4:19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces Dios, porque aquí es la primera vez que Pablo menciona el amar del cristiano, el amar del Hijo de Dios. Es la primera vez en esta carta, porque lo que ha venido hablando Pablo es cómo Dios nos amó a nosotros, pero ahora dice, sí, ahora Dios nos ha amado, pero ahora nosotros amamos a Dios. Nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. No fue que nosotros amamos a Dios primero y después Dios nos amó a nosotros. No. Dios entregó a su Hijo porque nos amó. Dios no nos ama porque nosotros aceptamos a Jesucristo, sino que Él entregó a su Hijo porque nos amó antes de la fundación del mundo y lo vamos a estar viendo más adelante. Nos amó antes de la fundación del mundo. Ahora, muchas veces nosotros pensamos que por las situaciones que nosotros nos pueden suceder, pensamos que tal vez Dios no los ama a nosotros. Y muchas veces nosotros pensamos que también no amamos a Dios como deberíamos amarlo. Y es cierto, nosotros no amamos a Dios como deberíamos de amarlo. Si usted es sincera, usted reconoce que a usted le falta mucho amar a Dios, que le falta amar al nivel que Dios dice que le ame. ¿Cuál es el nivel que Dios dice que le ame? Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ese es el nivel que Dios demanda a nosotros que le amemos. Pero mientras nosotros estamos a este lado de la eternidad, en este cuerpo, no vamos a llegar a amar al Señor así. El único que amó
nosotros tenemos muchos amores, ¿sí o no? ¿Cuál es la voluntad del Señor Jesucristo? Mi comida es hacer la voluntad del Señor. Pero nosotros, hermanos, nosotros a este lado de la eternidad, en este cuerpo que estamos, nosotros todavía tenemos otros amores. Tenemos otros amores. Otros amores a otras cosas que le damos más tiempo que a Dios. Si usted se pone a hacer las cuentas y usted es sincero, usted se va a dar cuenta que le dedicamos más tiempo a ciertas cosas que a la palabra de Dios, que a la oración, que a la adoración. Entonces no amamos a Dios como debemos de amar. Nuestro amor por Dios es frágil. Nuestro amor por Dios es frágil, pero lo que nosotros sostiene es el amor de Él hacia nosotros. Ese es el amor que nos sostiene, porque Él nos ha amado con amor eterno. Nos ha amado con amor eterno. ¿Y qué significa con amor eterno? Desde que Dios lo conoció antes en la eternidad, Él lo ha amado de la misma manera. Porque no cambia. Cuando nosotros hemos fallado, Él no nos ama menos. Esto sigue amando de la misma manera. Porque Él nunca cambia. Él no tiene paga ni tiene su vida. No es como el hombre. No se compara el amor del hombre con el amor de Dios. El amor de Dios es ágape. Y el amor del hombre es interesado. Entonces los que aman a Dios, este grupo que aman a Dios, dice todas las cosas le ayudan a bien. Y solamente a este grupo que aman a Dios, las cosas que les suceden, sean buenas, sean malas, encierre todo lo que haya ahí, esto le ayuda a cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. Dios tiene un propósito con nosotros. Entonces, en la soberanía de Dios, ¿cuántos creen que Dios es soberano? Amén. El soberano significa que Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control, nada se le escapa a Dios, porque el que no controla nada, dicen por el que no controla todo, dicen por ahí, al fin no controla nada. Nosotros hacemos planes, pero nuestros planes son estorbados porque nosotros no somos todopoderosos, no somos omniscientes. Entonces nosotros hacemos un plan, ¿y qué pasa? Que vienen circunstancias y dejamos a media el plan. Pero en Filipenses dice que la obra que Dios empezó en nosotros, 1:6 dice que la obra que Dios empezó en nosotros la terminará hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces Dios no deja a medias un trabajo, un propósito que tiene. Dios tiene un propósito con todos nosotros. Es un solo propósito. No tiene un propósito para usted y otro para usted. Es un solo propósito. Vamos a llegar ahí. El bien de nosotros, y ese es un propósito de Dios. Entonces, por ejemplo, miren la providencia de Dios o la soberanía de Dios, que las cosas que supuestamente son malas para nosotros, como el pecado de nosotros mismos, no significa que el pecado sea bueno, el pecado es malo, el pecado de otras personas, y todo eso, lo que le sucede a uno, enfermedades, Dios a los que le aman, recuerda, a los que lo aman, Dios lo voltea para bien. Dios lo voltea para bien. Y quiero que tengamos esa perspectiva de Dios y no pensemos que aquello que a nosotros nos sucede es porque a Dios se le escapó de su mano y cuando de repente Dios dice, ups, se me escapó esto. No, Dios tiene el control. El control de todas las cosas que nos pueden pasar. Entonces la soberanía de Dios podemos encontrar como pasajes de la Biblia, como cuando José, ¿recuerda de José? José tiene dos sueños, los cuenta a su padre, a sus hermanos, a sus
sus hermanos le dan envidia, se enojan y van al campo y él les lleva de comer. Y allá cuando lo miran, mira, él es soñador, y lo agarran, lo quieren matar, pero ninguno de los hermanos dice, no hay que matarlo, sino que lo meten a un agujero y después lo venden a los ismaelitas. Y pasa José un proceso, va a la casa de Potifar, allá está sirviendo por mucho tiempo, pero la mujer quiere abusar de él, quiere que tenga relaciones con él, pero él, como ama a Dios, él huye. Allá en la cárcel también pasó 7 años en la cárcel porque lo echan preso porque la mujer falsamente lo acusa y lo echan preso 7 años en la cárcel. Después de ahí llegan de Faraón al trono y después de ahí llegan los hermanos a pedir alimento. Pero aunque nosotros miramos una desgracia como el padre sufre cuando los hijos le dicen que un animal, una bestia, se habían comido a José. El padre sufre por mucho tiempo, no solo el padre, sino también José anda sufriendo todo esto. Pero todo eso era porque Dios tenía un propósito. Y nosotros podíamos decir, ¿por qué no hizo Dios que viniera Faraón directamente a la casa del papá y pedirle a José para llevarlo al trono y que pasara ese proceso? Pero eso está ahí, como el hermano Félix mandó un mensaje hoy de Corintios, dice que todo lo que está escrito es para enseñanza de nosotros, para que tengamos esperanza. Como Dios obró en el tiempo pasado, así mismo Dios está obrando en nosotros. Entonces, ¿qué pasó? A través de ese proceso, José, su carácter fue transformado. Eso es lo que Dios estaba trabajando, el carácter de José, hasta que José llegó a Egipto. Moisés pasa 40 años en el desierto apacentando ovejas de su suegro Jetro, en el desierto 40 años. Y uno decimos, ¿por qué tanto tiempo? Pero sabe que Moisés, a través del proceso de los 40 años, y le tocaba que lidiar con un pueblo rebelde, dice la palabra que Moisés ha sido el hombre más manso del mundo. Moisés fue el hombre más manso del mundo. En Génesis 50:20 dice José, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó ¿a qué? A bien, ahí está el bien. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió o lo encaminó para bien. Ahí está el bien de Dios, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a muchos pueblos. Entonces, hablando también, y quiero que me ponga Jeremías 32:40, hablando Jeremías del nuevo pacto, dice, del nuevo pacto donde nosotros estamos, dice así, y haré con ellos pacto eterno, que es el nuevo pacto, que no me volveré atrás de hacerles ¿qué? El bien. Pero eso no significa que no vamos a pasar dificultades. Eso no significa que no vamos a tener pérdidas. Eso no significa que no vamos a tener enfermedades. Porque estamos en el todavía no. De volver a hacerles el bien y pondré mis temores en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Entonces la única razón por lo que nosotros somos salvos es porque Dios tiene un propósito para nosotros. Y Él quiere conformarnos a la imagen de su Hijo. Mire, Jesucristo fue perfecto, por eso Dios dice, este es mi Hijo amado en que yo tengo complacencia.
Imagínense que usted en la familia siempre hay un hijo que es más obediente y la mamá le dice, ¿cómo quisiera yo que fueras como tu hermano? ¿Han oído esa frase? Hay uno que es obediente, que hace caso, que no anda metido en líos, y la mamá cuando regaña a aquel que se anda metido en lío y no obedece, dice, ¿cómo quisiera yo que fueras como tú, hermano? Bueno, eso es lo que quiere Dios con nosotros. Que nosotros seamos como nuestro Señor Jesucristo. Entonces la razón principal es que dejemos nosotros, si nosotros comparamos a Cristo con nosotros, vamos a ver una gran diferencia entre Cristo y nosotros. Cristo es perfecto, nosotros somos imperfectos. Cristo es manso y nosotros somos altivos, orgullosos, ¿sí o no? Cristo dio su vida por nosotros, nosotros no damos ni la gracia. Hay una diferencia entre Cristo y nosotros. Unos están más cerca y otros están más lejos. Unos están más cerca, otros están más lejos, pero Dios está obrando. Si somos los hijos de Dios, Dios está obrando. Entonces, Hebreos 2:10, 11, Hebreos 2:10, 11, ¿me lo pueden proyectar? Porque convenía, dice, aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por aflicción el autor de la salvación de ellos. Entonces, ¿qué es lo que va a llevar Jesucristo a la gloria? Muchos hermanos. Jesucristo es nuestro hermano. Entonces Él va a llevar muchos hermanos, pero esos hermanos que van a llegar a la gloria se van a parecer ¿a quién? A Él. Este es el glorioso destino de aquellos que han sido llamados, amados desde antes de la fundación del mundo y predestinados. Entonces, si miramos el texto, regresemos a Romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, ya vimos lo que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. El propósito de Dios no es el propósito de nosotros. Si usted dice, mi propósito es ser salvo, usted es su propósito, ya no es el propósito de Dios. Pero el propósito de Dios es que nosotros seamos salvos, porque la salvación es del Señor, dice la palabra. Pero más que la salvación, el propósito de Dios es que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, aquí entramos, dice, conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó. Aquí hay dos palabras, conocer y predestinar. La palabra conocer significa no significa que Dios en su presencia vio lo que iba a creer y entonces por eso lo predestinó, porque mucha gente piensa de esa forma, que Dios, como todo sabe, sabía que nosotros íbamos a aceptarlo, entonces por eso lo escogió. Entonces ahí significa que Dios, ¿quién fue el que escogió al fin? Nosotros no los elegimos. Pero la palabra dice que a los que de antemano conoció,
conoció, y la palabra conocer aquí significa amar, ¿no? Significa cuidar y significa tener una relación. Cuando dice que Adán conoció a Eva, cuando dice que José conoció a María, y todo esto habla de una relación, una relación, de un cuidado y de un amor. Eso es que antes de que nosotros naciéramos, por eso es un propósito eterno. El ser a la imagen de Jesucristo no significa que cuando usted creyó, cuando yo creí, el Señor empezó el propósito. No, el propósito es eterno. Desde antes de la fundación del mundo, Dios hizo un escenario, es decir, para cumplir algo, hacer un propósito, hay que hacer un escenario. Dios hizo un escenario, puso a Adán. Adán lo hizo a su imagen y semejanza, pero Adán pecó, perdió la imagen de Dios. Ahora esa imagen de Dios fue distorsionada porque el hombre aún pecador, todavía tiene la imagen de Dios, pero está distorsionada la imagen de Dios. Ahora Dios manda a su Hijo porque esa imagen tiene que ser restaurada de cuando Adán era antes del pecado. Entonces manda a Jesús para que Jesús venga, viva una vida en obediencia, muera en la cruz, resucite, y para que Dios pueda cumplir el propósito desde la eternidad. Entonces, esta doctrina de la predestinación es una doctrina que es fácil de entenderla, porque usted dice, bueno, aquí hay un grupo de gente, yo escojo a 8 y me los llevo a cenar. Eso se llama predestinar, o eso se llama escoger. Ahora, esta doctrina es muy difícil, es fácil de entender, pero es difícil de tragar. ¿Por qué? Porque hay un problema. Y este ha sido un escándalo en el mundo cristiano, es porque como Dios, si es bueno, ¿por qué escoge a unos y a otros no? Eso, Dios es injusto, no puede hacer eso, clama la gente. Y en el capítulo 9 vamos a ver que hay un individuo ahí que le alega a Pablo eso mismo, diciendo que Dios es injusto porque escoge a unos y a otros no. Ahora, la vida se trata, Dios siempre ha escogido personas. Escogió a Abraham, ¿por qué no a otro? Porque Abraham vivía adorando ídolos. ¿Por qué a Abraham? ¿Por qué a Pablo y no a Caifás? ¿Por qué a Israel y no a Egipto o a otras naciones? Ahora, ¿por qué Jesús resucita a Lázaro? ¿Por qué no resucita a los demás? Imagínense una persona ahí diciendo, no es justo. No es justo porque eso era Lázaro. Porque eso era Lázaro. Ok, otro. En el estanque de Bethesda, ¿cuántos habían ahí? Muchos. ¿A quién sanó? ¿Por qué no sanó a los demás? ¿Qué hace lo que él quiere? Porque él libremente hace a todos. Ok. Ajá. Si no el que él tiene, misericordia. Entonces esta doctrina ha sido muy criticada. Pero no podemos quitarla porque está en la Biblia. Una doctrina muy controversial, pero no podemos quitarla porque existe en la Biblia. Okay. Dice, vamos a Efesios 1.
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. ¿Quién es santo y sin mancha? Jesús. Jesús es santo y sin mancha. Pero es el propósito por el cual el Señor nos escogió, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Dios. Ahora, hay un medio por qué Dios nos escogió, por amor. No fue que Dios vio algo en nosotros, no fue que Dios vio que nosotros lo íbamos a escoger a Él, que nosotros los íbamos a aceptar al Señor Jesucristo, sino que hay una motivación de Dios, ¿no? Y dice en amor, es en amor. Cuando dice la palabra allá, a los que de antemano conoció, es la misma palabra, a los que en amor, habiéndolos predestinados para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos. Está hablando del mismo tema. Recuerda que hablamos que Él nos adoptó y que nos dio el Espíritu Santo como garantía de nuestra adopción. Pero miramos que este es un decreto desde antes de la fundación del mundo que se está realizando en este tiempo en cada uno de los cristianos. Entonces, en amor habiéndolo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio del Señor Jesucristo. Si la predestinación no existe, entonces tampoco existe la adopción. ¿Me entiendes? Si la predestinación no existe, entonces no existe la adopción, porque fuimos predestinados para ser adoptados. Para ser adoptados por medio del Señor Jesucristo, y dice, por puro afecto de su voluntad. Ahora, quiere decir que no de su voluntad, no porque alguien le obligó, no porque vio algo bueno en nosotros. Ahora, dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Si Dios hubiese querido, hubiese mandado al infierno a todos, y Dios sería justo. Ahora, pero Él toma de esa masa, dice Pablo, de esa masa, Dios toma un grupo, y ese grupo los guarda, los aparta para un propósito, para hacer a la imagen de Jesucristo. Pero recuerde que a los que no predestinó, ¿qué le dio? ¿Injusticia o justicia? Le dio justicia. ¿A nosotros qué nos dio? Misericordia. Ahora, pero tampoco Él es injusto porque Él tuvo que pagar un precio. ¿Cuál fue el precio que pagó? Mandó a su Hijo en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos llegar a ser a la imagen de Jesucristo. Yo quiero que me acompañen a Mateo 20:15. Dice la Biblia que de Dios son los cielos y la tierra y todo lo que habita en ellos, ¿verdad? Así dice la Biblia. Vamos a leerlo desde el principio para poder entenderlo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Okay? Está hablando un dueño de una viña. La viña es el mundo. Dios mandó que guardara la ley por él. Si guardara la ley, por eso vivirás. El que guardare toda la ley, vivirás. ¿Okay?
Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. ¿Y quién es la viña? El Señor. Saliendo cerca de la hora tercera del día, había otro que estaba en la plaza desocupados, esto a las 9. Y le dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que es justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena y hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a mi viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y nos has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No convendiste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? ¿Qué está hablando el Señor Jesús? Está hablando que Dios tiene la libertad de escoger a quien Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es bueno. ¿Con qué? Ellos habían llegado a un trato que era por un denario. Y ellos se enojaron. Ok. Ahora la ilustración: si yo aquí vengo y le doy al hermano Carlos $100, ¿usted se enoja? ¿Por qué? ¿Por qué no se enoja usted? Porque no es dinero, es mi dinero. Es mi dinero. Y todo lo que existe es de Dios. Así que Dios puede hacer lo que se le da la gana. Y más adelante va a decir Pablo: oh, ¿tú quién eres? Te altercas contra Dios. No tiene el alfarero potestad de hacer del barro a unos para honra y a otros para deshonra. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces, Dios libremente nos amó a nosotros, y hizo ese propósito. Hizo ese propósito de que nosotros seamos como Jesucristo. Y ese es el bien, ese es el bien, porque vamos a estar hablando más adelante de lo demás. Ese es el bien que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso todas las cosas nos ayudan a bien. Y el bien es ser igual que Jesucristo. Si nosotros somos igual que Jesucristo, yo quiero que me acompañen a Mateo 11:15, y vamos a ver la consecuencia de ser igual a Jesucristo. La consecuencia de ser igual a Jesucristo. Dice Mateo 11:28, Mateo 11:28-30. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, que ahí está la palabra, y aprended de mí. Cuando el Señor dice aprender de mí, quiere decir que nosotros seamos como Él. Aprender de mí dice que yo soy, ¿qué dice?
somos mansos, no mensos, mansos. Hallaremos descanso para nuestras almas. Si nosotros el ejemplo de la gente que no es humilde, la gente que siempre está en problemas. Una gente que no es humilde, que es arrogante, siempre está metida en problemas. Una persona que está metida en problemas nunca tiene descanso. Sale de una y entra a otra. No tiene paz. No tiene paz. Pero si nosotros llegamos a ser igual a Cristo o nos parecemos más a Cristo, que ese es nuestro bien, parecernos a nuestro Cristo, encontraremos descanso en nuestra alma. Porque muchas veces nosotros tenemos tanta estrés en nuestra vida. ¿Han tenido estrés ustedes? ¿Sí? Mucho estrés. Es porque estamos alejados. Pero aquel que se acerca a Jesús, que es humilde, que es manso. Yo conocí a un hermano en la iglesia del Evangelio de Cristo, y nunca escuché yo que ese hermano anduviera problemas. Tranquilo. Yo hallaba un parecimiento a Jesús, porque ese hombre, no, en realidad, pero cómo nos falta a nosotros en nuestra vida que Jesucristo crezca. Porque el yo está por encima de Jesucristo. Y nuestra oración tiene que ser como Juan el Bautista. Es necesario que yo mengue y que Él crezca. Gloria a Dios. Es necesario que nosotros menguemos y que crezca Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque ese es nuestro bien. Nuestro bien es parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Mientras nosotros nos parezcamos más a Jesucristo, más en paz vamos a vivir. Aleluya. Cuando vengan los problemas y vengan las dificultades, sabemos que eso nos va a ayudar a nosotros a ser como Jesucristo. Así que cuando los problemas vengan, no los recibamos con amargura. Imagínense que José se hubiera amargado, pero José sabía José que Dios tenía un propósito para él. Por eso le dijo al copero, cuando estés con el rey, acuérdate de mí, porque sabía el propósito que Dios tiene. Entonces Dios tiene un propósito para con nosotros, es hacernos a la imagen de Jesucristo. Aleluya. Y Dios lo va a cumplir. Él va a llegar a esa meta porque Él tiene el poder para hacerlo y Él es soberano. Así que entre más nos resistimos nosotros a hacer a la imagen de Jesucristo, más nos va a empezar el Señor a moldear. Porque lo que quiere el Señor es que nosotros tengamos el carácter del Señor Jesucristo. ¿Cómo reacciona usted? ¿Recuerda que a veces nosotros no reaccionamos porque no tenemos el poder? Pero Jesucristo, cuando lo iba a crucificar, cuando a Jesucristo le escupían, cuando Jesucristo le arrancaron la barba, cuando lo sentaron, Jesucristo tenía el poder para solo soplar y que esos hombres cayeran muertos. ¿Sí o no? Así es. Pero Él quedó callado.
Él no habló. ¿Por qué? Porque Él venía a cumplir el propósito de Dios. Y ese propósito es que lleve muchos hermanos. Dios está creando una familia. Dios está creando la familia. Nosotros ya estamos en la familia de Dios. Estamos en la familia de Dios, aunque aún desperfectos, pero estaremos perfectamente una vez a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponerlo en pie. Acuérdese, cuando usted tenga una actitud contraria a la de Jesucristo, acuérdese y háblese a sí mismo como lo hacía David. David le decía a su alma, alma mía, ¿por qué te abates? Cuando nosotros estemos en problema o cuando nosotros respondamos de una forma en la que Jesucristo no actuaría de la misma manera que nosotros actuamos, ¿me estaré pareciendo yo a Jesús? Imagínense que yo tuviera un termostato ahí. ¿Sabe qué es termostato? El que mide la temperatura. Ahí en la puerta y estuviera el nivel de Jesucristo ahí, el nivel top de Jesucristo. ¿Cómo estaría nuestro nivel cuando entramos? ¿Para abajo? ¿Para arriba? ¿Para abajo? ¿Para arriba? ¿Cuánto nos parecemos a Cristo nosotros? Y usted debe saber, porque yo no vivo con ustedes, pero ustedes se conocen a ustedes. Cómo ustedes reaccionan a las situaciones de la vida, a los problemas de la vida. La vida cristiana, pero dice que somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Y Cristo quiere que nosotros le imitemos, como hijos amados, ser imitadores de Dios. Dice su palabra en Efesios 5. Así que nosotros somos imitadores. Yo quiero ser como mi hermano mayor. Yo quiero ser como aquel que murió por mí en la cruz. Yo quiero ser como aquel que me aceptó sin condiciones. A pesar de mi pecado, a pesar de mi fracaso y a pesar que cuando caigo, Él no me desecha. Tuviendo Él un motivo para desecharme, Él me perdona y me sigue perdonando y nos seguirá perdonando. Así que invitemos a nuestro hermano mayor, que en nuestro corazón haya ese deseo de ser como Jesucristo, de menguar nosotros y que el nombre de Jesucristo crezca en nosotros. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tu, como dice la canción, sublime gracia que nos alcanzó. Hoy podemos estar aquí, Señor. Quizás, Señor, con un amor frágil, Señor. Quizás, Señor, lejos de llegar a la imagen de tu Hijo amado, Señor. Pero sé que tú cumplirás ese propósito